Hola iglesia, bienvenidos, pongámonos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos hoy a levantar nuestra voz, que todo el mundo escuche que tenemos un Dios poderoso, un Dios invencible, un Dios grande. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. De las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Y vamos a declarar que Él es un Dios increíble, grande en misericordia, y que está en medio de nosotros en este día. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Vamos a alabar al Señor, iglesia. Dilo conmigo. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. Y vas a levantarte y vamos a declarar como soldados de Cristo que llevamos la voz de Dios a donde quiera que Él nos lleve, que Él es nuestro estandarte y que Él va delante de nosotros, va guiando nuestro camino como este Dios increíble, ese Dios invencible. Así que levántate y que todos tus vecinos escuchen como tú alabas y exaltas el nombre de Dios, el nombre del Dios verdadero, del Dios grande. Vamos a gozarnos en su presencia, iglesia. Vamos a gozarnos en la presencia del Dios bueno, del Dios altísimo. Así que dale un grito de júbilo e invita a tu familia a danzar y a alabar al Señor con tus palmas, con tu voz. Vamos a declarar que Él es grande,
de las tinieblas, Cristo exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Mi Dios, solo tú, tú. Él es todopoderoso y en sus manos estamos. Así que levanta tus manos, levanta tu voz y vas a declarar que el poder de Dios hoy viene sobre tu familia. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Díselo.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Decláralo con todo tu corazón. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y es hora de que te levantes y declares con toda tu voz: Señor, yo te necesito, yo necesito a ese maestro de milagros. Hoy quiero ver tu poder, Señor. Hoy quiero ver, Señor, que cada palabra que hoy te estoy cantando se cumpla en mi vida, Señor. No quiero que esto termine sin que yo te pueda sentir, sin que mi espíritu se conecte contigo. Necesito de ti. Necesito milagroso. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Dilo creyendo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Te alabamos, Señor. Te damos la bienvenida, Rey. Este es tu momento, Señor. Habla a nuestro corazón. Anhelamos salir renovados, Señor. Porque aunque no estemos en una iglesia física de paredes, como estamos acostumbrados, sabemos que esta, nuestra casa, puede ser tu casa, tu iglesia. Por eso ven y pósate sobre nosotros y habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro corazón, Rey. Jesús, milagroso Salvador. Gracias, Señor, damos en esta hora, precioso Señor. Seas exaltado por siempre y para siempre, Señor, porque aquí está tu presencia, aquí está tu dulce y tu preciosa presencia, Señor. Te agradecemos en esta hora, amado. Gracias, mi Jesús, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Alabamos tu dulce nombre, te exaltamos, Señor. Eres maravilloso, eres precioso, mi Señor. Gracias, divino Espíritu Santo de Dios.
Oh, gracias, mi Señor. Alabanzas sean dadas a ti en esta hora, precioso Señor. Alabanzas sean dadas a ti, amado Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Sea exaltado tu nombre por siempre y por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Hola, iglesia, buen día tengan todos en esta mañana. Gracias por recibirnos en su casa. Somos privilegiados en esta mañana. Damos gracias al Señor por un nuevo día, porque nos da la oportunidad de compartir, nos da la oportunidad de estar nuevamente en casa, allí todos reunidos, ya después de este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, damos gracias al Señor. Y bueno, nuevamente me ha correspondido el privilegio de compartir la palabra, y hoy vamos a hablar de algo muy especial, pero no sin antes acordémonos de la buena costumbre, del buen hábito que tenemos la familia Filadelfia, la iglesia Filadelfia tiene un muy buen hábito, una buena costumbre, y es darnos un abrazo. Yo les invito que en esta mañana vaya, le dé un abrazo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a las personas con las que esté ahí en casa mirando este servicio. Dense un abracito y dispongámonos, alistemos la Biblia, si no la habían alcanzado a alistar, tomen su Biblia, busquen una libreta para que tomemos apuntes. Ustedes no se imaginan lo importante que es tomar apuntes cuando alguien nos está dando una enseñanza de la palabra, porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar, y a nosotros se nos olvidan fácilmente algunas cosas, y cuando queremos acordarnos de ellas nos es bastante complicado. De así que yo les invito a que tomemos apuntes en esta mañana. Y bueno, vamos a orar por la palabra. Señor, yo te pido, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra. Espíritu Santo, sé tú hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembre y pan al que come, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada para lo que la envié. Gracias, Señor, te damos porque esta palabra, Señor, tú, Señor amado, ya la tenías en mente, preparada para nosotros hoy, Señor. Te agradecemos infinitamente en esta hora, Señor amado. Gracias, Señor. Bueno, he estado pensando, cuando me hablaron para que predicara hoy, y estuve pensando, bueno, ¿qué va, Señor, qué palabra? Me acordé de algunas experiencias que tuvimos nosotros como familia pastoral años atrás con los carros que nos regalaban. Nosotros nos regalaron, creo que en 2 oportunidades nos dieron unos carros que para esa oportunidad fueron una gran bendición, pero que pasamos unas grandes aventuras con ellos. Y bueno, pues había una situación así un poco estrecha en la economía, y bueno, supe que es no echarle gasolina al tanque, supe que es cuando no tiene el tanque desocupado. Entonces, todas las personas que tienen un carro saben que cuando no le echan gasolina al carro, pues el carro no va a andar, ¿no? Bueno, y a veces no lo hacen por descuido, pero en otras oportunidades, como nos pasaba a nosotros, era porque no había dinero, y entonces se le echaba apenas así como lo que creíamos que se necesitaba.
y por ello también tuvimos varios percances, a tal punto que en muchas ocasiones el carro dijo, ya no vas, hasta aquí camino, y si quieren que ande, pues empújelo. Y pues, ay santo, o sea, es una experiencia bastante complicada, qué vergüenza, uno, como nos pasó a nosotros en un diciembre, en un día de Navidad, y nosotros por la calle 14 de Acacias, empujando el carro porque se había quedado sin gasolina. También tengo entendido que cuando uno va a un lugar, a una bomba de gasolina, y la gasolina está rebajada, también le ocasiona problemas al carro. Entonces, pues bueno, muchas veces hay personas que creen que vamos a echarle 10,000 pesitos al carro de gasolina y resulta que uno cree que hasta para llegar a tal punto eso es suficiente y resulta que no. Cuando menos piensa le tocó quedarse quieto porque el carro no quiso andar más. Y bueno, realmente un carro sin gasolina definitivamente no puede andar. Y si lo forzan y lo forzan, va a llegar un momento en que se va a dañar y yo creo que hasta el motor se puede llegar a dañar. Y bueno, analizando lo que puede pasarle a un carro por no llenar el tanque, le puse el título a mi prédica hoy. Y el título de la prédica hoy es Llena tu tanque. Dile al que tienes a tu lado, llena tu tanque. Pero el tanque que nosotros tenemos que tener lleno es nuestro tanque espiritual. Tenemos que tener lleno nuestro tanque espiritual, porque si no tenemos lleno nuestro tanque espiritual, nos va a pasar lo de muchos carros, que vamos a llegar hasta cierto punto y como no tenemos nuestro tanque espiritual lleno, vamos a quedar paralizados. Vamos a quedar ahí que no sabemos para dónde coger y qué hacer, si es para el norte, si es para el sur o para el oeste o para el este, porque no hemos llenado nuestro tanque espiritual. Por eso es el título de mi prédica. Entonces, cada uno de nosotros debemos ser responsables de estar llenando nuestro tanque espiritual. Y como primer punto, en esta mañana, tengo, ¿cómo estás llenando tu tanque? Es una pregunta. ¿Cómo estás llenando tu tanque? Bueno, y muchos dirán, ¿cómo así tu tanque? Sí, tu tanque espiritual. Así como nosotros también muchas personas se preocupan por ¿y qué va a hacer de desayuno? ¿Y qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Y qué vamos a cenar? ¿Y qué vamos? Así mismo deberíamos de preocuparnos, así mismo deberíamos de pensar ¿y qué palabra es la que voy a leer en la mañana? ¿Y qué es lo que estoy leyendo en la tarde? ¿Y cuánto tiempo voy a dedicarle al Señor en la noche? Si así lo hiciéramos, estaríamos con ese tanque a rebosar, mejor dicho. Pero bueno, entonces muchos en este momento lo que más nos debe preocupar es tener nuestro tanque lleno. No sé si se acuerdan qué dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38. Juan 7, 38. En Juan 7, 38 dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y para que de mi interior corran ríos de agua viva, tengo que tener mi tanque espiritual lleno. Realmente en estos tiempos que estamos viviendo, y yo creo que en todos los tiempos, un hijo de Dios, una hija de Dios debe procurar tener su tanque espiritual lleno. Pero ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué, no? Pues lleno de la bendita palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios. Mi pregunta hoy sería, ¿en qué estamos meditando en este tiempo los hijos de Dios? ¿En qué estamos meditando? ¿En cuál es el último grito de la moda? ¿En qué estamos meditando? Tantas noticias que tenemos alrededor hoy, ¿en qué estamos meditando en este tiempo? ¿Cuál es la meditación de la iglesia hoy en día?
Y bueno, cada uno nos haremos esa pregunta y cada uno nos la responderemos en nuestro interior. Porque de tu meditación depende cómo va a estar tu tanque espiritual. De tu meditación depende cómo va a estar tu tanque espiritual. En Josué 1:8, para los que están tomando apuntes y tienen su Biblia, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bueno que nosotros como hijos de Dios entendiéramos que la palabra nunca quiere decir nunca, nunca, jamás de los jamases. Deberíamos de olvidar que lo primordial para nosotros es meditar en la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros somos responsables de centrar nuestra atención en lo que estamos meditando a lo largo de nuestro día. Todos tenemos 24 horas. Al Señor a todos nos da 24 horas. Este tiempo parece que las horas, y eso está escrito en la palabra, que los tiempos se acortarán, que está amaneciendo y ya en menos de nada ya está nuevamente ya anocheciendo. Pero cuando nosotros tenemos una prioridad y cuando realmente estamos centrados, enfocados, tenemos un norte, así pase lo que pase, yo debo tener buenos hábitos como hija de Dios. Y traigo otra cita bíblica en esta mañana que dice en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Vaya que en este tiempo sí hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. En este tiempo hay mucha gente ansiosa, mucha gente con ganas de salir a correr, mucha gente que quiere desaparecer, mucha gente que no sabe qué hacer por X, Y o Z motivo. Hay muchos depresivos, hay muchas personas tristes, en fin, hay tantas cosas en este momento. Pero a mí me está diciendo aquí la palabra que muchos son los pensamientos del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. O sea, el consejo del Señor es el que debe permanecer en mi mente y en mi corazón. El consejo de Dios. ¿Y dónde encuentro yo ese consejo de Dios? En la palabra. En la palabra es donde encuentro el consejo de Jehová que va a permanecer por siempre y para siempre en mi mente, en mi corazón, y va a dar fruto, y fruto en abundancia, van a dar frutos de justicia. La palabra del Señor es la que debe permanecer en mi mente y en mi corazón. Es la palabra la que debe permanecer todo el tiempo en mí. Si yo mantengo presente el consejo del Señor, mi tanque va a estar lleno. Al igual que un carro bien tanqueado, no va a haber problema, va a andar muy bien. No nos va a dar qué hacer. Cuando tenemos nuestro tanque espiritual lleno, como dice en el Salmo 119, 72, hablará mi lengua tus dichos. En el Salmo 119, 72 dice, hablará mi lengua tus dichos. Y en el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bendición, amados hermanos,
que si yo tengo la palabra bien guardada en mi corazón, difícilmente voy a estar pecando de continuo. Porque voy a ser consciente de lo que el Señor habla en su palabra, de sus mandatos. Voy a estar consciente de qué es lo que no le agrada a papá, qué es lo que Él no quiere que yo haga y qué es lo que Él sí quiere que yo haga. Cuando yo guardo su palabra en mi corazón, es muy bonita esta palabra del Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que cada uno de nosotros nos hagamos ese propósito de guardar la palabra del Señor en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y así como cada uno de nosotros somos libres de hacer lo que queramos y de pensar lo que queramos. Y en este tiempo que hay tanta comunicación, hay tanto mensaje, cada quien escoge qué va a pensar, qué quiere mirar, qué quiere aprender. Así como sea mi meditación, así va a ser mi caminar o mi andar diario. Así como sea mi meditación, así va a ser mi caminar o mi andar diario. No va a haber que escoger. Si realmente vamos a hacer si nosotros escogemos bien, podemos ser esa fuerza o esa fortaleza para los demás, como lo fue el apóstol Pablo. Y aquí viene mi segundo punto. Si mi tanque está lleno, enfrentaré la adversidad. Y lo he comprobado. Si mi tanque está lleno, yo voy a enfrentar la adversidad. Y claro, adversidad quiere decir crisis, quiere decir dificultad, quiere decir valle de sombra y de muerte, quiere decir que hay problemas. Pero el Señor nos dijo muy claro que nosotros íbamos a tener dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. El Señor lo dijo, se lo dijo a sus apóstoles. Entonces, hay un ejemplo precioso como muchos del apóstol Pablo, de este hombre de Dios. Y por eso coloqué este segundo punto. Si mi tanque está lleno, enfrentaré la adversidad. Y vamos a hablar del cuarto viaje misionero del apóstol Pablo a Roma. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 27. De todo el capítulo 27 y parte del capítulo 28 hasta el versículo 16. Pero bueno, pues no los voy a poner a leer todo el capítulo 27 y los 16 versículos del capítulo 28, porque pues no lo vamos a leer todo, solo algunos versículos. En el capítulo 27 encontramos la mejor descripción de un viaje por el mar y la navegación. Aquí Lucas hizo una descripción exhaustiva de cómo fue el viaje de Pablo y de todos los que iban con él. Bueno, iba el dueño del barco, iba el piloto del barco, iban los presos, iban los soldados, iba Pablo. Entonces aquí hace una descripción muy minuciosa de cómo fue el viaje. Y bueno, emprenden el viaje, pero al cabo de unos días, Pablo le hace una advertencia al capitán de la nave. Y Pablo le dice, ojo señores, pero resulta que, bueno, Pablo le hace la advertencia, pero la advertencia es ignorada por el capitán. Porque bueno, pues el dueño del barco y el piloto, yo imagino pues que el piloto diría, no, yo tengo experiencia, yo sé cómo es esto, y este señor aquí, ¿quién se cree para venirme a decir que no, que lo que tengo que hacer? Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y el capitán pues tampoco le hizo mucho caso, entonces lo que Pablo dijo pues lo pasaron por alto, hicieron caso omiso. Yo les invito a que me acompañen a leer Hechos. Ahí el capítulo 27, vamos a leer el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Pablo les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando.
naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero no lo escucharon. Dígale al que tiene a su lado, no lo escucharon. ¿Cuántas veces a nosotros alguien nos hace una advertencia, una persona que nos ama y nos dice, hijo, hija, esposo? Nosotras las esposas a veces le advertimos a nuestros amados esposos, mi amor, no hagas eso, mi amor, no te vas a meter en esta deuda, mi amor, no vayas a comprar tal cosa, mi amor, ay, ya empezó, deje que yo sé lo que hago, para eso yo soy aquí el que mando, yo soy el que trabajo, yo sé cómo es. ¿Cuántas veces nos han hecho advertencias, no vayas a hacer tal cosa, no aceptes esto o no aceptes aquello, pero pues hacemos caso omiso? Y así le pasó aquí al capitán, así le pasó al piloto del barco, al dueño del barco y siguieron su rumbo. Y bueno, pues hubo una gran tormenta en el mar. Lo que Pablo les advirtió, eso sucedió. Pues el otoño ya estaba pasando y se acercaba el tiempo invernal. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar. Tuvieron muchas dificultades. Para hacernos una idea, miremos el versículo 20. Acuérdense que estamos en el capítulo 27 del libro de Hechos. Miremos el versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Amados, imaginémonos por un momento cómo estaban estos hombres. Imagínense ustedes que para que diga que no vieron más el sol, no vieron más las estrellas. O sea, la tempestad estaba tan terrible que no podían ver si era de día o si era de noche. Y fueron varios días que ellos pasaron así. Imaginémonos cómo sería el desánimo si tan siquiera no les había dado ganas de pasar bocado, no habían comido. Nosotros como hijos de Dios muchas veces podemos determinar, vamos a hacer un ayuno de 3 días, de 2 días, de 5, de 10, de 20, bueno, qué sé yo. Pero aquí esos hombres no era que hubieran dicho, ay, vamos a hacer ayuno, pues porque la tormenta no. Lo que pasa es que la tormenta estaba pero tan terrible, que ellos estaban muy mareados y ya habían perdido tanto la esperanza que ya ni querían comer. Ya ni les daba deseos de comer. Yo creo que ellos habían dicho, no, hasta aquí llegamos. Yo creo que ese barco va a ser ya como nuestra tumba porque, hombre, no estamos viendo nada, ni siquiera vemos una estrella, no vemos el sol. Esto ya fue lo último que vieron nuestros ojos. Por ello, ni siquiera era tanta la angustia que había en su corazón que se les había olvidado que llevaban provisión en el barco, que tenían que comer. Tremendo. El desánimo. Pero, dígale al que está a su lado, pero viene una buena noticia. Oh, en medio de tanta dificultad, como dice la palabra, que el que anda en valle de sombra y de muerte no temerá mal alguno, porque su vara y su callado nos infunde aliento. Y viene Pablo. Por eso es que el segundo punto dice, el que tiene su tanque espiritual lleno, tiene fuerza y fortaleza, y puede dar fuerza y fortaleza. Entonces, en el versículo 22, Pablo les dice, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pero ninguno de ustedes perderá la vida. Y en el versículo 23 dice, pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Mire, Pablo, qué identidad y qué seguridad, o sea, de admirar. En semejante situación que yo creo que ninguno de nosotros no la podemos imaginar, porque tal vez algunos ya conocemos el mar, otros no lo conocen, pero nunca nos imaginemos cómo será una tormenta tan tremenda como la describe el doctor Lucas en el libro de los Hechos. Debe ser algo tremendo. Y estar esos hombres
ahí ya como ya al borde casi de la muerte, ya como que sabe que no me hablen, no me miren, hasta aquí llegamos ya. Y llega y dice Pablo, yo me imagino la gallardía, el aplome de Pablo y con qué autoridad se levanta y le dice, pues anoche un ángel del Dios al que yo pertenezco y a quien yo sirvo, vino un ángel del Dios al que yo pertenezco y a quien yo sirvo. Me encanta esa palabra, ese versículo, como lo dice, me imagino cómo lo habló Pablo. Estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas. Y Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. El Señor envió un ángel para hablarle a Pablo y decirle, Pablo, no temas, tú vas a llegar a Roma. Acordémonos que este era el 4º viaje misionero de Pablo a Roma. Y Pablo anhelaba ir a Roma. Y el Señor viene como que le afianza esa seguridad, viene y le dice, Pablo, tú puedes ver que alrededor está todo que parece muerte, y yo creo que ya casi olía a muerte, porque imaginémonos una tormenta tan agresiva, tan tremenda, todo debe estar terrible, pero viene la voz que tantos de nosotros necesitamos escuchar. Mira, a tu alrededor está todo terrible, pero tú no vas a morir y los que están contigo tampoco van a morir por causa tuya. Porque Pablo estaba en ese barco, esos hombres todos se salvaron, porque Pablo estaba ahí por la gracia y el favor del Señor, porque así es Dios de bueno con nosotros. Entonces, en el versículo 24, y dijo Pablo, no temas. Y Dios en su bondad concedió protección a todos los que navegaban contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Después hubo otros acontecimientos. Luego, en el versículo 34, Pablo les dice a todos, Iglesia del Señor, este es un magnífico ejemplo para cuando Dios permite que nosotros estemos en medio de un grupo de personas desanimadas, desalentadas, llenas de amargura, de dolor, de tristeza. Nunca de los nunca nosotros debemos de alinearnos con ellos. Nosotros debemos de alinearnos con el que vive y reina por los siglos de los siglos, con el gran yo soy, con el todopoderoso. Nosotros estamos llamados como el apóstol Pablo a dar fuerza, a dar fortaleza, a dar ánimo, a dar palabra de vida a un grupo de personas que están como estaban en ese momento, esos 275 hombres, porque en total con Pablo eran 276, pero Pablo tuvo la valentía, la gallardía de levantarse y animarlos y decirles no más, no más. Y acá en el versículo 34 Pablo les dice a todos, por favor, por su propio bien, coman algo ahora. Oiga, acuérdense que ahí tenemos comida. Párense y coman, necesitan recobrar las fuerzas, necesitamos tomar aire, necesitamos cobrar ánimo porque nos falta camino. Y el Señor me dio promesa de que ni siquiera un cabello de su cabeza se va a perder, de así que todos vamos a comer y vamos a ponernos en pie. Me encanta porque Pablo puso toda su confianza en Dios. Realmente Pablo tenía su tanque espiritual lleno para soltar estas palabras con tanta convicción en su corazón. Yo me imagino, amada iglesia, que no hubo nadie que le hubiera dicho, ¿usted qué le pasa? Mire cómo estamos, usted, o sea, ¿qué piensa? Porque la autoridad con la cual hablaba Pablo era una autoridad divina, autoridad que venía de parte de Dios. Acordémonos que nosotros solamente somos esos vasos en unas manos llenas de poder. Solamente somos esos vasos en los cuales se manifiesta el poder de Cristo resucitado. Somos vasos, somos instrumentos en las manos de un Dios poderoso. Nosotros estamos llamados siempre a hacer luz en medio de la oscuridad. Y bueno, realmente, como les decía, Pablo tenía su tanque espiritual lleno.
Y estos 275 hombres, entre los cuales estaba el dueño del barco, el piloto, el capitán, los soldados y otros presos. Y ¿saben qué, hermanos? Algo que a mí me parece extraordinario, o sea, no encuentro en ese momento palabras. Pablo estaba encadenado, porque Pablo iba en ese barco, no iba de crucero, no iba de viaje, iba preso. De así que él estaba encadenado como todos los otros presos. Pero hay algo especial, que el Señor le dio una gracia a Pablo con el capitán que iba a cargo, porque cuando el barco arrancó, le hicieron entrega, como decirle al capitán del ejército aquí, bueno, le entrego a estos presos, son tantos presos, usted me va a responder por ellos, usted los va a cuidar en todo el camino, a usted lo hago responsable de que cada uno de estos hombres llegue a Roma, porque van a ser allá justiciados, porque allí le van a cobrar sus deudas, entonces los necesito a todos allí. Y bueno, llegan y le entregan los hombres, pero en ese momento que entregan el grupo de varones, pasa algo, que hay una gracia especial allí. Dios le da una gracia especial al capitán, se llama Julio, y le da una gracia especial a Pablo con Julio, y él es muy amable, aunque es un hombre pagano, pero es muy amable con Pablo. Cuando llegan a un lugar, antes de la tormenta, imagínense, es este capitán del ejército, por decirlo así, en la versión Reina Valera dice que el centurión lo deja ir, por decir, bueno, digamos aquí que estaba en San Andrés, entonces llegó a otra isla y le permitió ir a visitar a los hermanos, a la iglesia que había en ese lugar. Entonces este capitán del ejército le dice: vaya y visite, vaya, salude a sus hermanos y vuelve, que nos vamos a tal hora. Por favor, o sea, una gracia especial tenía de verdad Pablo. Pablo no tuvo reparos en hablar de parte de Dios. Y bueno, gracias a Dios, en ese momento que Pablo habla y les dice a todos: por favor, pónganse en pie y coman, porque vamos a seguir adelante, vamos a estar en pie. Pablo realmente siempre tuvo claro quién era él. Pablo es un hijo de Dios, no era cualquier persona. Pablo siempre se caracteriza por esa autoridad, por ese amor y esa preocupación. ¿Saben también, iglesia, de qué me habla el Señor aquí a través de este pasaje? O sea, hay muchas cosas que escudriñar y que ahondar en la palabra. Por eso les decía yo que qué bueno fuera que todos nosotros nos preocupáramos más, por ahondar en la palabra, por como cuando vamos a sembrar una mata, la que sea, y entonces tenemos que abrir un hueco bien, abrir bien el hueco, hacer un hueco en la tierra, arreglar la tierra, o sea, hay que hacer varias cositas para que ese árbol que se va a plantar dé buen fruto. Si nosotros realmente nos preocupáramos por hacer eso, o sea, el Señor haría maravillas con nosotros y a través de nosotros, porque el Señor primero tiene que trabajar en nosotros para luego poder que nosotros seamos esos instrumentos en sus preciosas manos. También a mí me habla tanto las cartas de Pablo. Para mí, pues ese es el libro de los Hechos, pero siempre las cartas de Pablo para mí son una gran enseñanza, pero estamos en el libro de los Hechos. Y me habla que Pablo era un hombre realmente generoso, era un hombre de Dios con un corazón hermoso, porque Pablo nunca pensó en sí mismo. Pues acordémonos que Pablo era ciudadano romano y en este barco todos los otros presos que iban eran criminales, eran hombres que realmente habían infringido la ley e iban a pagar un precio, iban directo a que los ajusticiaran, como les había dicho. Pero ¿qué pasa?
Siempre Pablo pensaba en todos. Siempre Pablo estaba pendiente. Pablo siempre tenía claro quién era él, tuvo clara su identidad. En el versículo 35, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Versículo 36, entonces todos se animaron y empezaron a comer. Al igual que Pablo, todos comieron. No fue sino que Pablo cogiera el pan y le dijera, ánimo, ánimo, vamos a estar aquí todos nosotros. No vamos a morir, parémonos y coman y comamos. Y Pablo se levantó, cogió el pan y lo bendijo. Y cuando ellos vieron que Pablo hizo eso, todos se pararon y todos comieron y recuperaron fuerzas. Al igual que Pablo, podemos estar en la tempestad más tremenda y aún así estar en el centro de la voluntad de Dios. Así es, al igual que Pablo, cada uno de nosotros en este momento podemos estar pasando cualquier problema, no sé cuál. Hay tantos en este momento a nivel familiar, a nivel económico, a nivel salud, a nivel social, qué sé yo, muchas cantidad de cosas, pero al igual que Pablo, podemos estar en una tremenda tempestad y aún así estar en el centro de la voluntad de Dios. Y a través de esa tempestad podemos iluminar. Dígale al que está a su lado, a su mami, o dígale a su papi, o dígale a su hermano, a través de la tempestad podemos iluminar. Y ahí viene mi tercer punto. Tercer punto, si mi tanque está lleno, voy a alumbrar. Si mi tanque está lleno, voy a alumbrar. Pablo siempre fue luz para los otros presos, los soldados y todos los que estaban con él. Pablo siempre fue ese referente. Pablo siempre fue ese ejemplo. Imagínense ustedes que obviamente yo leí todo el 27, todo el capítulo 27, todo el capítulo 28 y pues ahí no dice así pues muy particularmente, textualmente, que Pablo haya evangelizado, pero por Dios, Pablo tuvo que haber evangelizado a esos hombres, a los soldados, a esos hombres criminales que ya muchos iban a ser allá pasados a muerte, o sea, muchos con ellos los pasaban a hacer lo que hacían en los circos romanos, hasta que morían. Y bueno, ya ellos iban sin esperanza, pero el Señor permitió que Pablo estuviera en ese barco para que así ellos estuvieran presos y tuvieran esas cadenas, pero fueran libres, porque el Señor lo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para dar salida de la cárcel a muchos, para sacar a muchos de la cautividad, para predicar el año agradable del Señor, para ir y vendar esos corazones que están enfermos, esos corazones que están dolidos. Para eso el Señor es que nos ha ungido, el Señor nos ha ungido, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ir a dar apertura de cárcel a los presos, para sacar de la cautividad a muchos que están cautivos, aunque andan por las calles, aunque hacen tantas cosas, pero sus mentes, sus pensamientos están cautivos, están presos dentro de sí mismos, en sus pensamientos, en sus ideas negativas, en sus raíces de amargura, en sus dolores, están amargados, están presos, están cautivos de sus odios, de sus rabias, de sus fobias, de tantas cosas. Hay tantas formas de estar cautivos y estar presos, aunque no hayan unas cadenas en las manos ni en los pies, pero hay muchas formas de estar cautivos. Y allí estaba Pablo para darles palabra, para evangelizarlos y para decirles, así ustedes hayan cometido errores, así ustedes hayan asesinado, así ustedes hayan robado, hayan hecho lo que hayan hecho, pero hay alguien que murió por ustedes y
quiero que sepan que ustedes tienen también vida eterna si lo reconocen a Él y si permiten que Él more en sus corazones y ustedes tienen un pleno arrepentimiento en sus corazones. Yo me imagino cómo sería esa forma de Pablo predicarle a estos hombres, porque todos eran paganos, pero había una luz allí. Entonces, tercer punto, si mi tanque está lleno voy a alumbrar. Desde el versículo 39 empieza el relato del naufragio en la isla de Malta. Cuando llegaron a Malta, vamos a la providencia de Dios, o sea, eso solamente lo hizo Dios. Vemos en la providencia de Dios allí. Pues llegan esos 276 hombres y esos nativos les muestran amabilidad y cortesía. Imaginémonos que llega, el barco debió ser grande porque 276 hombres más todo lo que llevaban, la carga, pues que al final esa carga en el camino les tocó botarla porque el barco estaba que ya se hundía, que ya se iba, que se rompió, y llegaron pues gracias a Dios ellos. Pero ¿a qué voy? Que llegan esos hombres sin conocer a nadie en esa isla, extranjeros, y estos hombres de la isla de Malta, unos nativos, se prestan cordiales y amables con ellos a tal punto de que prenden una hoguera a la orilla ahí de la isla del mar para ayudarlos, para darles calor, porque acordémonos que era tiempo de invierno, tiempo de agua. Entonces prendieron una hoguera para darles la bienvenida, para atenderlos. Hicieron una fogata a la orilla para recibirlos. Y pues Pablo no se quedó expectante. Pablo no dijo, bueno, van a hacer una hoguera ahí, acá me siento ahí a un lado a esperar a que prendan la hoguera. Pablo nos da ejemplo de un hombre que nada le quedaba grande. Pablo nos da ejemplo de un hombre que estaba ahí pendiente de lo que había que hacer. Pablo fue rápido, buscó leña y yo no me imagino que haya ido ahí, sino fue rápido y buscó leña para colaborar, para traer leña para esa hoguera. Pero hay un episodio en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando Pablo trae la leña, me encanta la diligencia y la disposición de Pablo, ocurre un imprevisto. Mientras Pablo echaba la leña a la hoguera, de repente sale una serpiente entre la leña y se le prende la mano de Pablo y le pica la mano a Pablo, lo muerde, le muerde la mano a Pablo. ¿Qué pasa? En ese momento los nativos de la isla dijeron, ¡ja! ¿Cómo así? Ese hombre se salvó del naufragio, pero debe ser un asesino, porque mire, se salvó del naufragio, pero la víbora lo picó y va a morir. Pues Pablo, cuando la serpiente lo picó en la mano, la soltó y botó la serpiente, y bueno, me imagino que él quedó ahí, me imagino que oraría, no sé, pero la gente toda estaba expectante, los nativos de la isla y todos esperando que se le inflamara la mano y muriera. Pero resulta que pasó el tiempo y no le aconteció, no le pasó absolutamente nada a Pablo. Así que entonces los nativos dijeron, ay no, nos equivocamos, no era un asesino porque no le pasó nada, el veneno no hizo nada en la sangre de Pablo. Entonces primero piensan que es un asesino y que eso debían de la justicia divina lo estaba justiciando. Después como ven que el veneno no hizo efecto, entonces que dijeron, no, ese hombre es un Dios porque no le pasó nada. Y bueno, pues como siempre vamos de un extremo al otro. Pero ¿qué pasa? Pablo, siempre lleno de la gracia y del favor del Señor, se sacudió la serpiente y él siguió como si nada. Entonces, en ese momento, había un hombre muy importante en la isla. Y el Espíritu Santo de Dios siempre usa a los hijos de Dios que están dispuestos. Había un hombre muy importante en esta isla que se llamaba Publio, acuérdense, Publio, o sea, hay un bebé por ahí por nacer o qué sé yo, acuérdense del nombre de Publio. Era un hombre importante en esa isla, era un funcionario y tenía muchas propiedades. Entonces este hombre fue muy amable
Y como vio que Pablo no le pasó nada, lo invitó a su casa, por 3 días los hospedó, los atendieron muy bien y estuvo en la casa de Publio. Pero resulta que en la casa de Publio se da cuenta Pablo, o le dicen a Pablo, oiga, mira, es que el papá de Publio está enfermo. Entonces Publio, me imagino que lo lleva a su casa y va Pablo, y Pablo entra y va a mirar al papá de Publio, que tenía fiebre y diarrea. En la versión Reina Valera dice que fiebre y disentería, pero es diarrea, fiebre y diarrea. Pablo entra y ve a este anciano, lo mira, ora por él y dice la palabra que le impone sus manos y este hombre sana. Pues, ¿qué pasa? A raíz de este acontecimiento de que Pablo va y ora por el papá de Publio, muchos otros se enteraron de que ay, ese hombre que llegó, oró y se sanó el papá de Publio. Entonces todos los enfermos de la isla fueron donde Pablo, y Pablo oraba por ellos y se sanaban. Pablo oraba por ellos y se sanaban. Entonces puso sus manos sobre él y lo sanó. Y todos venían y eran sanados. Y estuvieron 3 meses en Malta. Imagínense, todos estuvieron 3 meses en Malta. Y durante esos 3 meses Pablo y todos fueron muy bien atendidos, les daban provisiones, o sea, los hicieron sentir como si estuvieran en sus casas. Pero me parece también que cuando ya se llegó la hora de partir, la hora de viajar, los mismos nativos les dieron provisión para su viaje. Los mismos nativos les proveyeron todo lo que ellos necesitaban para el viaje. Realmente falta mucho por contar en esta historia. Hay mucho que aprender. A mí me hablaba de que realmente en Pablo no había nada de egoísmo. Me enseña también que Pablo no tenía una pizca de egoísmo, porque Pablo había podido decir, no, pues Señor, sálvame a mí y que ellos miren a ver. Pero Pablo siempre estuvo pendiente de todo el grupo, aunque habían criminales, aunque habían soldados. No sabemos si todos los soldados eran amables con Pablo o no. A mí la escritura me habla solamente que el capitán que lo recibió fue amable con él. No sabemos los soldados, no sabemos cómo serían los otros presos que eran criminales, no sabemos realmente cómo sería el trato, las palabras, los gestos, qué sé yo. O sea, nosotros leemos, pero nunca nos imaginamos realmente ponernos por un momento en los zapatos de Pablo. Yo creo que para él no haber sido nada fácil en ese barco, en esa situación. Imagínate. Por un minuto, imagínate que tú eres Pablo y tienes alrededor tuyo 275 hombres. No importa en ese momento que era el dueño del barco, el otro era el marinero, el otro era el capitán, pero eran 275 hombres que estaban desesperados, ya no tenían fuerzas de nada, ya no querían nada, porque pasaron muchos días en esa tempestad donde a mí ese versículo me dejó así perpleja. Dios mío, ¿cómo va a ser terrible esa experiencia de ser tremenda? De pasar muchos días en una embarcación y no poder ver el sol, no poder ver las estrellas, o sea, no saber hoy es día, es noche, qué fecha es hoy, nada. Por más valiente que tal vez sea una persona, debe ser muy tremenda esa situación. Pero es ahí donde vemos el poder que Jesús realmente da, que el Espíritu Santo de Dios reviste a una persona cuando una persona tiene su tanque espiritual lleno, cuando una persona tiene esa comunión genuina e íntima con el Padre. Pase la tempestad que pase, haya lo que haya a su alrededor, no importa. Porque hay un Jesús resucitado dentro de mí, y ese Jesús resucitado es el que me insta, es el que me motiva, es el que me ayuda para que no solamente yo sea fuerte y valiente, como dice la palabra en el libro de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Para mí, el apóstol Pablo puso ese verso en práctica en ese momento. El apóstol Pablo se ve que no era un oidor, sino un hacedor de la palabra día a día en su vida, en su cotidianidad, en su diario vivir, en su andar.
Pablo era un hacedor de la palabra y nos lo demuestra a través de este viaje misionero, este cuarto viaje misionero de Pablo a Roma. Todo lo que vivió fueron situaciones bastante agudas, difíciles y complicadas, pero él no se echó a morir con los otros y no dijo: no, realmente esto no da para más, tal vez el Señor se equivocó, tal vez este viaje no era la voluntad de Dios y bueno, ya nos tocó aquí, pues aquí nos quedamos. No, el Señor siempre, cuando nos da una palabra, el Señor nos la confirma y el Señor nos da vida a través de su palabra. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros meditemos en ella de noche y de día, como decía al principio de la predicación. Hermano y hermana que están en este momento conmigo aquí a través de esa predicación, si tú quieres ser un hombre, una mujer fuerte en los momentos de crisis, en los momentos que realmente no esperamos vivir, pero llegaron, ten por favor ese tanque espiritual lleno, para que en vez de ser aquellos de que se recuesta sobre el hombro del otro y llora con el otro y no sabe qué hacer y todo le duele, más bien sea el que hace el papel que hizo Pablo. Póngase en pie y pídale al Espíritu Santo de Dios que te dé esa fuerza y esa fortaleza para traer ánimo y vida a los otros, para levantarlos, para ayudarlos, empoderarlos. Y siempre, pero siempre tengan en cuenta que hay promesa de parte del Señor. Hay muchas veces, 300 algo de veces que está escrito en la palabra: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te ayudo. De así que, hermanos, la esencia de este mensaje es: por favor, mantén tu tanque espiritual lleno. Como conclusión, así como llenamos el tanque del carro para que ande bien y no nos meta en problemas, debemos tener lleno nuestro tanque, meditando en la palabra. No dejar. ¿Saben qué, iglesia? No permitamos que nuestro tanque espiritual esté medio o 3/4 o esté casi vacío, porque muchos cristianos en este tiempo tienen su tanque espiritual a medio llenar. Están ya que mejor dicho, y son los cristianos de hoy en día, los hijos de Dios de hoy en día, que toca empujarlos, como el carro que se le acabó la gasolina en el tanque de la gasolina, ya no hay nada, no está haciendo el olor, y tocó empujarlo. Y muchos hijos de Dios hoy están tan llenos y saturados de las redes sociales y de muchas basuras y de muchas cosas, menos de la palabra de Dios, que cuando viene una situación, una eventualidad, entonces ¿qué toca hacer? Empujarlos, porque no tienen de dónde coger, porque no hay palabra en su tanque espiritual, no está lleno su tanque espiritual de la bendita palabra de Dios. Entonces hoy, mis amados, el consejo es que así como el tanque de un carro debe estar lleno para que ande bien, nosotros necesitamos tener nuestros tanques llenos. ¿Para qué? Nuestro tanque espiritual debe estar lleno para que seamos esa lámpara que ilumina en medio de la oscuridad. Acuérdense que la palabra del Señor dice que una lámpara nunca la debemos de poner debajo de una mesa o debajo de una cama, sino ponerla en lo más alto para que alumbre y ilumine. Nosotros debemos de ser esas lámparas que iluminan. Esa es mi conclusión en esta mañana, amada y preciosa iglesia del Señor. Esa era la palabra que el Señor me dio para todos nosotros hoy. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que la pongamos por obra, que a lo largo de esta semana y de los días venideros nos acordemos de ella y la pongamos por obra. Señor, yo en esta hora te doy infinitas gracias a ti, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no solo oidores, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que la palabra no es solamente para leerla, sino para meditarla y profundizar en ella, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Danos tu guía, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, así como el apóstol Pablo, a dar testimonio de quién vive en nosotros, Señor. Que en nosotros vive un Jesús que resucitó al tercer día, que en nosotros vive el poder del Espíritu Santo de Dios, que en nosotros vive el que venció el poder de la muerte.
Gracias yo te doy en esta hora, precioso Señor. Gracias, Divino Espíritu Santo de Dios. Te agradezco de todo mi corazón en esta hora, amado Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias te doy en esta hora, amado mío. Gracias, Divino Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, precioso Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, esa entonces era la palabra, y si a ustedes les ha agradado y si tienen a bien compartirla, pueden compartir esta palabra a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram o de YouTube. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, hasta pronto. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasides y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas.